ese es el problema del directo, que tenemos estos cortes. Y por ese motivo es que al final decidimos hacer todas las grabaciones aparte, digamos las de contenido, donde claro, no hay todo este intercambio, pero no podemos estar con tantos cortes. Bueno, entonces seguimos. Les estaba sugiriendo yo que pudiéramos tener una visión abarcante sobre lo que es nuestro, fíjense, nuestro pequeño trabajo en nuestro huerto y la importancia que tiene. Ya hablamos sobre la importancia que tiene para nosotros como seres humanos, para nuestras familias, para nuestros hijos, pero ahora insertar ese trabajo que aparentemente es tan pequeño, insertarlo en un todo, porque esto afecta nuestro planeta, nuestra sobrevivencia también como humanidad, y está vinculado con todo lo que sucede en el cosmos. Y nadie me podrá negar que ese gran astro, que es el Sol, que está a 150 millones de kilómetros de distancia de nosotros, tiene una influencia directa para la vida. Si alguien no me cree, tiene todo su derecho, y entonces yo le digo, haz la prueba de tapar tus plantas de tal manera que no entre el sol, a ver si tus plantas pueden sobrevivir. Y que yo sepa, hasta aquí ninguna planta puede vivir sin la radiación solar. ¿Sí? Robert, ¿quieres decir algo? No, no, estaba mirando. Ya. Bueno, ahora entonces, ahora sí quiero entrar a detallar cuál es la diferencia entonces entre hacer una horticultura biodinámica y hacer una horticultura inclusive orgánica, o una horticultura que no tiene nada que ver ni con biodinámica ni con orgánico. ¿Cuál es esa diferencia? Entonces, veamos que la palabra en realidad de nuestra agricultura se llama biológico dinámica, es decir, tiene dos partes, ¿de acuerdo? Entonces lo biológico, pues... Profesor, ¿estás grabando? Sí, estoy grabando. ¿Estás grabando por bacán? ¿Sí? Eh, eh, Tiene dos partes, entonces, lo biológico y lo dinámico. Lo biológico, por un lado, tiene referencia, obviamente, a todo ese proceso interno de la planta, fisiológico, vascular inclusive, donde hay nutrientes, donde hay savias, ascendentes, descendentes, donde hay crecimiento, donde hay reproducción, etcétera, etcétera, y donde todos los órganos de la planta están activos. Eso está muy bien. Eso es biológico, eso es la vida misma, esa es la manifestación de la vida. Pero cuando hablamos de agricultura o de horticultura biodinámica, hablamos de este otro aspecto que es la dinámica. ¿Y a qué hace referencia eso? Dínamos viene de una palabra griega que significa fuerzas. Y aquí nos referimos entonces a todas aquellas fuerzas que están animando justamente la vida aquí en la Tierra. Y entonces estamos hablando de fuerzas cósmicas y estamos hablando de fuerzas terrenas. Porque también tenemos que hablar de sustancias terrenas y de sustancias cósmicas. ¿Se fija? Porque todo esto está interactuando. Y cuando hablamos de fuerzas cósmicas, pues nos estamos refiriendo no solamente a las fuerzas del Sol, que ya mencionamos, a las fuerzas de la Luna, que tienen una influencia directa sobre las aguas y sobre la reproducción, a las fuerzas de los planetas y de todo el sistema del sistema solar, pero más allá inclusive que eso, a las fuerzas de las constelaciones del zodíaco, es decir, aquellas que están en torno a la eclíptica, siendo la eclíptica aquella área dentro de la cual circulan todos los planetas, incluido la Tierra, incluido el Sol, incluido la Luna, por supuesto, incluidas las constelaciones que se acercan en ese corredor que podemos observar en el cielo, ¿cierto? Donde se ubican todos estos movimientos estelares. En la biodinámica utilizamos entonces el conocimiento hasta donde nos llega, utilizamos la interacción de todas estas áreas del universo, que son las constelaciones, que son las áreas enormes, inmensas, y que están modificando todo aquello que tiene que ver con el mundo vegetal. Y como decía, en un momento dado ustedes no tienen que creer esto que yo estoy diciendo, solamente los invito a que lo comprueben. Y aquí quiero hacer una pregunta a quienes participaron del curso el año pasado.
¿Alguien hizo el experimento o la experiencia de los rabanitos? Pregunto a Mónica, a Marcelita, a la Magali, no sé si el Pato la conoció, a la Macarena, por supuesto, a la Cecilia, todos ellos sabían de esta experiencia. ¿La hicieron? ¿Alguien la hizo? La experiencia no, la Mónica dice que no, la Pamelita sí. Yo sí, todo. Ya, Macarena, tú hiciste la experiencia. ¿Cómo lo hiciste? A ver, cuéntanos. Pero el año pasado, claro, planté la semilla en distintas constelaciones, pero no sé si fue mi mano el año pasado, no sé qué fue, pero no se dio nada. Bueno, está bien. Sí, ahí moría, muy débil. Ya. ¿Ves? ¿Ves? Por eso, aquí hay muchos elementos, y qué bueno que lo menciona, aquí hay muchos elementos que hay que considerar. La experiencia parte por hacer una preparación adecuada de los suelos. ¿Por qué? Porque yo le tengo que dar, y esto se dijo en el momento que había que hacer esta experiencia, le tengo que dar a todas las semillas la misma base, el mismo sustrato, el mismo suelo en el cual yo siembro. El mismo. O sea que tiene que ser un pedacito de suelo, no muy grande, donde me quepan las siembras de rabanitos en 12 momentos que están fijados por el calendario biodinámico. Y bueno, esa experiencia la podemos hacer ahora, si ustedes quieren, en la cual en cada una de las constelaciones del zodíaco vamos a ir sembrando los rabanitos. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esta experiencia? Porque ustedes aquí van a constatar algo que fue inclusive constatado hace muchísimos años atrás y a través de muchas experiencias por muchas personas. La primera que hizo esta experiencia fue la señora Maria Thun en Alemania, cuando ella tenía que producir simplemente rabanitos para el mercado y se vio que estaba corta de rabanitos y que tenía que producir más. Y a ver, alguien me está llamando de que quiere unirse a nuestra reunión. Qué raro. Perdón. Bueno, ¿quién quiere unirse? ¿Ustedes conocen a una persona que se llama Francisco Valenzuela? Dice que se quiere unir Francisco Valenzuela. Vamos a admitir a ver qué dice. Tú eres Francisco Valenzuela, profesor. ¿Pero cómo se unió? ¡Es la Marcela! No tengo idea. No sé. ¿Dónde? No sé. Llegó la Marcia. ¿Cómo estamos? Marcelita, es Francisco Venezuela. ¿Saben por qué aparezco como Francisco? Es un fantasma, ella es el alter ego de Francisco. Porque creé una cuenta para don Francisco para que pudiéramos meternos más tiempo. Entonces se la mandé ahora por WhatsApp para que él pudiera hacer cosas. Por eso me aparece a mí como que yo soy él. Uy, tú eres una maga de la tecnología. Yo Total, pues hay que apuntarse por los que saben, ¿no? no Así sabía. que la próxima clase, don Francisco, hágalo como le dije ayer en el WhatsApp y vamos a poder unirnos más tiempo, ¿ya? Bueno, Acá, ya, Porque, ya. Después lo hablamos y lo vemos en La parte, ¿no? Bueno, entonces sigamos con el tema de la... ¿Perdón? Nada, continúe, profesor, Ya. por favor. Sigamos con el tema entonces de la experiencia esta con los rabanitos. Yo les decía que esta señora Maria Thun había hecho esta experiencia porque ella necesitaba producir rabanitos más a menudo para el mercado. Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. En esa era una época de mucha penuria para Europa y sobre todo para Alemania, que fue vencida en la guerra por los rusos. Entonces, bueno, había que alimentar mucha gente. Y se quedó corta entonces con rabanitos. Y ella empezó a sembrar muy seguido, porque ustedes saben que los rabanitos se producen en un periodo corto, entonces hay que hacer muchas siembras escalonadas. Y ella cuando fue a cosechar sus rabanitos se dio cuenta que esos rabanitos eran diferentes. A veces le salían los bulbos más chiquitos, a veces más grandes, a veces las hojas más grandes,
a veces no le iba bien con las siembras, a veces se malograban, porque ella en esa época todavía no conocía nada de esto, pero ella sí observó que no todas estaban lindas y bonitas, pues, a pesar de que eran el mismo suelo que ella había preparado. Entonces yo quiero que ustedes tengan esa experiencia. Entonces ustedes van a preparar un pedacito de tierra en la cual van después de que lo preparen, van a dividirlo en 12 partes, ya para las 12 constelaciones. Y entonces el terreno está todo preparado exactamente igual, va a tener el mismo riego, el mismo sustrato, los mismos abonos, las mismas condiciones en el mismo sector, y vamos a hacer como 12 pequeños espacios donde ustedes en cada espacio van a sembrar semillitas de rabanitos del mismo tipo de rabanitos, de la misma variedad de rabanitos, uno al lado del otro. Ojalá que cada siembra tenga por lo menos, no sé, 10 o 20 o 30 semillitas o más, o las que quieran, pero que tengan no una semilla, sino varias. Y ustedes lo van a hacer entonces sucesivamente en el tiempo hasta completar las 12 constelaciones. Y ustedes se van a dar cuenta aquí que al recorrer las 12 constelaciones, nosotros vamos, este periodo, digamos, de siembra va a durar exactamente 28 días, que es el tiempo que le toma a la luna o recorrer, cuando está alrededor del sol, de la Tierra, recorrer el espacio que se sitúa entre la Tierra y las constelaciones. ¿Te fijas? Ahí está la luna transcurriendo, pasando, en el cual como telón de fondo tiene las constelaciones. Lo explico así para las personas que no están muy habituadas con estos temas. Entonces tenemos la Tierra aquí donde nosotros estamos, miramos la luna y detrás de la luna hay una constelación, ¿de acuerdo? Entonces la luna va a recorrer las 12 constelaciones del zodiaco, porque ella pasa por el mismo lugar donde están esas constelaciones. Esto en el calendario lo podemos ver muy claramente y yo les puedo ir a indicar a los que no sepan cómo comprender el calendario, decirles, bueno, vamos a hacer tal día las siembras, tal día, inclusive lo podemos hacer ya a partir de mañana o el día que ustedes quieran, porque esto se puede hacer en cualquier momento. Obviamente que estamos en época que se va hacia el frío, los resultados no son los mismos que si lo hiciéramos en la primavera, ojo, porque como les decía, el sol aquí es el que manda. Entonces el sol en este momento está descendiente, ¿ya? Y va a seguir descendiendo hasta el solsticio, y después va a ascender. Pero después, cuando asciende, igual vamos a tener los 3 meses más fríos del año, que son el término de junio, julio, agosto y el inicio de septiembre. Entonces, bueno, es una época que no es la más favorable para las plantas, incluido el rabanito. Es decir, obviamente que si yo hago esta experiencia en invierno, va a ser distinto que si la hago en primavera o lo hago en verano. ¿De acuerdo? Pero si ustedes tienen la capacidad de poder distinguir entonces entre una constelación y otra, puede ser igualmente válido. Así que yo les planteo para aquellos que quieran hacer la experiencia, la posibilidad que lo hagamos. Lo podemos hacer ahora en invierno y lo podemos repetir en la primavera o en el verano, cuando ustedes quieran. Yo quiero que ustedes tengan esta experiencia para que ustedes mismos constaten estas diferencias y se den cuenta de por qué, ahora voy a entrar en otro tema, por qué en la agricultura orgánica, por ejemplo, nosotros hablamos de plagas, de malezas, y de cómo combatir a las plagas y a las malezas con medios supuestamente más ecológicos. Aquí yo le pongo las comillas. O directamente en la agricultura convencional hablamos también de plagas y malezas, pero ahora yo voy a combatir con agroquímicos. Y en agricultura biodinámica yo no hablo ni de plagas, ni de malezas, ni de combatir la vida bajo ninguna forma. Porque la propuesta es alinearse justamente con los movimientos de los astros, alinearse con las fuerzas de la tierra, alinearse con la naturaleza toda, donde todos los seres vivientes tienen una razón de existir.
y tienen un derecho de existir. Y yo, que no soy creador de vida, no me puedo permitir el lujo de destruir la vida. Ese es mi planteamiento. ¿Ya? Ahora, dentro de la biodinámica no todos tienen esta misma postura. ¿Eh? ¿Por qué? Porque dentro del mundo hoy en día el materialismo se ha introducido en todos los poros de la sociedad, por todas partes, incluidas en la biodinámica. Y ustedes podrían inclusive encontrar gente que habla de la biodinámica desde otro lugar muy distinto al que yo hablo. Y esto, la diferencia es porque el materialismo ha querido también retomar cosas interesantes, porque les parecen a ellos interesantes de la biodinámica, pero lo ven desde un punto de vista técnico. Y aquí también quiero precisar, ni la agricultura biodinámica es una técnica agrícola, así como el calendario biodinámico tampoco trabaja con la astrología. Estas son cosas que hay gente que no sabe y se inventa cuestiones. Los calendarios biodinámicos están determinados por lo que real y efectivamente ocurre en el cielo, es decir, por los movimientos astronómicos. Nosotros no trabajamos con astrología, eso hay que dejárselo a los astrólogos. Yo no soy astrólogo y puedo respetar mucho el trabajo de los astrólogos, pero en la agricultura biológico-dinámica no trabajamos con astrología. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, hagan la prueba, véanlo. Esto es una agricultura científica, lo dije al principio, y tendremos que ir hasta el final con esta postura. Entonces, la mejor forma es comprobarlo y ver qué pasa, cómo funcionan estas cosas. ¿Ok? Lo que nosotros buscamos en la biodinámica es, obviamente, resguardar el medio ambiente, no utilizando ningún pesticida, y, por supuesto, defender o maximizar la salud humana, porque es que eso nos importa muchísimo. Y la salud no solamente vista desde el punto fisiológico, sino desde el punto de vista anímico y desde el punto de vista del pensar, para que tengamos un pensar claro, un pensar nítido, un pensar certero, ¿ya? Porque todas estas cosas también se han ido degradando con el tiempo. Y todo eso para nosotros hace parte de ese todo al cual queremos llegar con la agricultura biológico-dinámica y particularmente en este caso con la horticultura. ¿Okay? Ahora, ¿cómo la aplicamos? ¿Cómo la aplicamos? Es muy sencillo, muy simple. Nosotros trabajamos el suelo, fertilizamos el suelo, lo abonamos con compost biodinámicos que tienen preparados. Cuando nosotros ya tenemos nuestro suelo preparado, vamos a sembrar, entonces abrimos el suelo para hacer la siembra de ese día, para exponerlo a las fuerzas cósmicas, y en ese momento colocamos nuestra semilla, cubrimos nuestra semilla y seguimos el curso habitual. Después le podemos dar ciertas aplicaciones de preparados, los preparados de campo, por ejemplo, una vez que nosotros hemos preparado el suelo, o también justo antes de sembrar, o también cuando las plantas ya están más crecidas. Todo va a depender después del lugar, si es muy húmedo, el tipo de suelos que hay, todo eso lo tendremos que ir trabajando en su momento, porque en cada caso hay un tratamiento distinto. Aquí no hay nada mecánico. Todo tiene que ser ajustado a la realidad del lugar donde se aplica. ¿Ya? Aquí no hay técnicas establecidas de una vez por todas y para todo el mundo. Eso no existe. Por eso es necesario tener un conocimiento del lugar y un conocimiento de todo aquello que está influenciando ese lugar para poder generar plantas sanas. Y desde ahí alimentos, obviamente, que tengan vitalidad y que tengan los nutrientes que necesitamos los seres humanos. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta horticultura? Nosotros lo que sí podemos esperar es tener alimentos de la mejor calidad posible, alimentos absolutamente sanos para todo ser humano, alimentos nutritivos
alimentos frescos y sobre todo una concepción distinta de la naturaleza, en la cual si lo trabajamos adecuadamente y si vamos paso a paso comprendiendo esto con el tiempo, vamos aprendiendo que tenemos un gran maestro para comprender la naturaleza. Y ese gran maestro son las plantas mismas. Entonces aprender a leer en las plantas, a escuchar las plantas, a ver las plantas porque ellas saben todo y ellas nos indican el camino a seguir. Y eso entonces es una de las propuestas que tenemos en este curso y que lo hicimos desde el año pasado y que yo me imagino que todas las personas que participaron ya a estas alturas seguramente que han avanzado bastante en este ámbito. ¿Ya? Bueno, en este momento yo quisiera parar un poquito porque no quiero monopolizar tanto la palabra y quería preguntarles a ustedes, a cada uno, que me digan cómo ven la posibilidad de aplicar este tipo de agricultura y para los nuevos, ¿no? Para los que acaban de incorporarse, pero también quiero saber para los que ya hicieron algunas pruebas, algunas muestras de hacer agricultura, qué dificultades han tenido para mantener sus plantitas sanitas y productivas. Tal vez han tenido algún problema para llevar adelante su cultivo, tal vez algunas plantas espontáneas, así las llamo yo, a lo que yo no llamo malezas, le digo plantas espontáneas, o algunos bichitos que vinieron a ponerse allí y les crearon dificultades de sus plantas. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en general en los cultivos? ¿Tuvieron el tiempo para dedicarse? ¿No tuvieron el tiempo? ¿Faltaron conocimientos? ¿Qué pasó allí? Por favor, estoy todo oídos. Cecilia. Profesor, en mi caso, vivo en un lugar donde la tierra es muy fértil, entonces se dan las hortalizas como por sí solas. La semilla que cayó están por todas partes, las misunas, la lechuguita, la selga. Yo he topado en el tema del estiércol del vacuno. No me he aplicado realmente a conseguir estiércol de vaca para poder abonar el compost. Entonces mi compost es una cosa que no la he podido resolver en términos así biodinámicos, ¿no? Ya. Tal como usted lo enseñó, como lo explicó, la que tengo que conseguir. En eso no me he aplicado, tengo que aplicarme ahora ya pronto. Y bueno, lo que hay en esta casa, se dieron los tomates, bien, unas sandías baby, es que todavía hay tomate y todavía hay sandías baby, es una cosa impresionante, pepino, yo sé, tirar la maleza así, ¿no? Es una cosa impresionante porque yo debo reconocer que biodinámicamente no he hecho nada. O sea, no he hecho ningún de partida, como no me pude conseguir nunca el estiércol de vaca, entonces el compost es ahí una cosa así, más o menos nomás. Digamos que es un compost vegetal, porque también se pueden hacer compost vegetales. ¿Ya? Sí, es un compost vegetal y más encima con vegetales en un 60-70% orgánicos, porque yo compro ese tipo de alimento. Ya. Entonces es sano, sí, es sano. Y se ha dado bien, pero lo que yo tengo que hacer es hacer el compost como corresponde. Eso, y ahí empezar voy a hacer el experimento del rabanito. Pues, si al final mucha teoría y poca práctica, o sea, hay cosas acá en la huerta porque la tierra es fértil, pero, y claro, sembramos algunas cositas con el Cris, con mi hijo, y se dio perfecto. Pero yo sé que no puedo usar de eso, que tengo que realmente aplicarme. Tengo agua también para regar, de alta calidad, entonces por eso que también ha funcionado, pienso yo. ¿No? Las riego con pozo, con agua de pozo. Ya. Cosa que aquí en Olmué es una locura. O sea, Cecilia. Pero tengo... ¿no? Si no puedes conseguir estiércol de vaca, también vale.
que puedas tener el guano de las gallinas, de los conejos, de los caballos, estos animales, todos estos animales herbívoros también es válido. Lo único que yo les dije que no usaran son obviamente los de los gatos, que además ellos mismos lo entierran, o el de los perros, eso no. Pero los demás todos... Se fue el audio cuando dijo lo que no podemos usar. Eso fue como de teleserie. Tiene que repetirlo. Ah, se fue el Lo que audio. no podemos Lo que no pueden utilizar es lo de los gatos, que ellos mismos lo entierran, No. y lo de los perros. ¿De acuerdo? Eso. ¿Sí? ¿Se escuchó? Ok. Sí, perfecto. Pero, por ejemplo, yo Gracias. ahora aquí en este momento no tengo mi vaca, porque lamentablemente no sé si les conté que me la envenenaron. No sé sin querer o queriendo, no quiero pensar mal, pero bueno. Pero en todo caso, todavía tengo algo de guano vaca y ahora lo que estoy haciendo, y tengo guano gallina, y tengo mis gallinitas ahí, que tengo que ir a entrarlas pronto, y tengo el guano de los conejos, porque aquí hay muchos conejos. Entonces, cualquier guano de estos sirve, Cecilia. ¿No tienes posibilidad de conseguirte algo así allá? Sí. Me conseguí guano de caballo, por Ah, supuesto. perfecto. Eso tengo. Claro. Sí, claro. Eso lo puse. Perfecto. El guano de caballo hay que tener un poco cuidado. El guano de caballo hay que irlo entregando en capas muy finas, porque el guano de caballo, como contiene tanto pasto, ustedes saben que el caballo tiene un solo estómago, no tiene cuatro como la vaca, entonces no digiere bien el pasto y cuando él hace su guano, ese pasto está no fresco, pero está todavía bastante constituido. Entonces si usted lo aplica en muy grande cantidad, va a tomar mucha temperatura el compost. Entonces por eso hay que ojalá desarmarlo bien y esparcirlo en capas delgadas. Esa precaución hay que tener. ¿Ya? Y mezclarlo también con guano de gallina es bueno porque el guano de caballo también tiene menos nitrógeno. ¿Ya? Es mucho menos enriquecedor para el compost que el guano de vaca. Eso es así, es sabido. Así que tienes que complementarlo con algo más. Bueno, pero puedes hacer compost. Profe, Dime, Blanquita. profe, una consulta con respecto al guano. El guano siempre tiene que incorporarse seco, ¿verdad? No, ¿No? no. El guano es ¿Puede mejor. ser fresco también? Totalmente, es mejor fresco. Sí. Claro que sí. Ok. Ya. Mejor fresco. Yo, bueno, dimos el curso de compostaje el año pasado y quizás habría que hacer un cursito especial de compostaje para las personas nuevas, porque yo les enseñé una forma de compostaje en la cual se va haciendo por capas sucesivas muy finas y no hay necesidad de hacerle un volteo, a condición de que yo le dé un buen sistema de aireación, porque los problemas de los compost y por los cuales se voltean es porque se produce anaerobiosis, es decir, que no hay circulación de aire. El compost tiene que tener aire y tiene que tener también la humedad adecuada en el punto correcto, el punto justo. Entonces, todo esto es muy importante para que tu compost vaya por el buen camino. Aparte del hecho de que ojalá tener los preparados biodinámicos. Claro, los nuevos no saben todavía qué son estos preparados y creo que voy a tener que hacer un curso también sobre preparados, aparte, cada uno de los preparados. Pero por lo pronto lo que sí pueden hacer ustedes todos es ir poco a poco, ir consiguiendo las plantas de los preparados. Estas plantas se las menciono rápidamente para los que no saben y pueden anotar. En primer lugar, al centro del compost tenemos la Urtica dioica, o la ortiga, es una ortiga perenne, no es la ortiga urens que sale en la primavera. Es una ortiga que tiene una flor que termina en puntita como un corazón.
Ya, esa planta se la podrían conseguir, yo tengo algunas de esas plantas, podría hacer más, también se puede reproducir por semilla. Bueno, aparte de eso, nosotros tenemos la milenrama, que es la Aquilea millefolium, la manzanilla, el diente de león y el Quercus robur, que es la hoja, la corteza del roble, ¿ah? Que aquí también tengo, la gente que está cerca de Curacaví y que no tiene, también yo le puedo convidar. Y aparte de eso tenemos la valeriana, de la cual se utiliza la flor de la valeriana, ¿ya? Entonces ahí tendríamos los 6 preparados, ¿ya? Ahora, realizar el preparado mismo no lo puedo explicar ahora porque es bastante largo. Hay que conocer muy en detalle las características de la planta, qué órgano de la planta se utiliza, a veces es la flor, a veces es la planta completa, y además en algunas ocasiones va asociada con otros elementos, como el caso de la turba para la úrtica dioica, o como el caso de algunos órganos animales para los otros preparados, o la fermentación para el caso de la valeriana. Entonces eso amerita un curso en sí, por sí mismo, para poder tratar todos estos preparados. Pero la condición primera es que para poder hacer los preparados yo tengo que tener las plantas. Entonces empecemos por ahí, ¿ya? Esas son plantas medicinales que además tienen otras aplicaciones, tanto en el campo como en la vida humana, son todas plantas medicinales. Así que todos están invitados a tener esas plantas de sus campos que van a ser de un gran beneficio para sus huertas. ¿Ok? Bueno, entonces lo del compost, como decía en algún momento, ahora, mientras no haga yo el curso de compostaje nuevamente, de todas maneras están las grabaciones anteriores, habría que ubicar cuáles son esas grabaciones que existen, habría que darse ese trabajo. Si alguien de los antiguos me puede ayudar con eso, yo se lo agradecería, para podérselo facilitar a las personas que se incorporan. Ya, porque nosotros vimos el tema del compostaje en varias sesiones, creo, no me recuerdo bien, pero fueron varias sesiones sobre ese tema. Entonces, tú teniendo un buen compost, podemos preparar bien un suelo. Y teniendo un suelo bien preparado, ya tenemos la base para poder desarrollar todo el resto dentro de nuestro huerto. Así que ese es el principio de todas las cosas, ¿eh? Y mientras tanto que preparamos el suelo, que tenemos compost, etcétera, etcétera, vamos avanzando en el conocimiento de los calendarios, en el conocimiento de los preparados, etcétera, etcétera. Profesor. Ya, a ver, Cecilia. Ah, no, Blanquita. Profesor, Una pura cosita y te dejo la palabra, Cecilia. Es sobre el calendario. Ha hablado harto sobre el calendario y la verdad es que yo no lo tengo, lo desconozco. ¿Me lo podrá hacer llegar? Sí, con el mayor gusto. Ya. Gracias. Profesor, cuando partimos la clase, usted habló de que estábamos en un momento del calendario biodinámico que es el propicio para los trasplantes y para las podas. Y usted dijo la directriz de los astros, el momento que estamos. ¿Usted puede repetir eso? Por favor, ¿en qué momento estamos justo? Ya, si no tienes el calendario a mano, nosotros en este momento estamos en la luna descendente, ¿cierto? ¿Tú tienes el calendario ahí a mano? Ya. Puedes ver, estamos en la luna. Lo tengo. Bueno, estamos en la luna descendente, ¿ya? Desde la semana pasada que empezamos. Luna descendente y estamos en la constelación de Acuario. Acuario es una constelación de aire. Esto sirve para todas las plantas que tengan que ver, a ver, aquí tendría que explicar algo más para los nuevos. Pero se nos va a acabar el tiempo, creo que nos quedan 9 minutos, a ver si en un par de minutos lo puedo explicar así brevemente. Nosotros tenemos, digamos, vemos la planta en sus 4 órganos fundamentales, que son la raíz, que está en vínculo con la tierra,
Tenemos las hojas, los tallos y las hojas que están en vínculo con el agua, porque por ahí circula la savia, por los tallos, y que llega a las hojas. Tenemos el otro órgano que sigue, son las flores. Las flores están vinculadas con los aromas, es decir, con el aire, porque nosotros sentimos los aromas por el aire. Y además tenemos, después de la flor, tenemos los frutos. Y los frutos maduran al calor, en su mayoría, no todos, porque los caquis, por ejemplo, que tengo en este momento, están madurando en pleno invierno prácticamente, en otoño-invierno, pero ellos han acumulado el sol del calor desde antes. Bueno, entonces ahí nosotros tenemos 4 órganos y tenemos entonces 12 constelaciones. Y las constelaciones entonces se agrupan en esos 4 elementos, que son la tierra, el agua, el aire y el fuego. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de que hoy en día, en este momento, estamos con la constelación de Acuario, nos referimos a una constelación que está dentro del ámbito del aire, con luna descendente. Pero esta noche va a pasar a la constelación de Piscis, es decir, dentro de unas pocas horas a las 9 de la noche. Entonces Piscis, y Piscis es una constelación de agua, o sea que está relacionada con todas las plantas de las cuales nosotros consumimos las hojas, por ejemplo, lechugas, acelgas, espinaca, etc. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Entonces, así dicho en muy pocos minutos, en 2 minutos, les hice un resumen de eso, de cómo comprender. Ahora, el tema de la luna descendente y ascendente es un poco más largo, pero para quien quiera profundizar, basta que observe el sol, como el sol ahora está descendente, ¿no es cierto?, hasta el solsticio de invierno, y después va a ser ascendente. ¿Hasta dónde? Hasta el solsticio de verano. O sea que sabemos que el sol sube, ¿no es cierto?, en el horizonte, y nosotros lo vemos porque los días son más largos. A partir del solsticio de invierno hasta el solsticio de verano, los días van a ser cada día más largos, más largos, más largos. Ahora estamos en los días más cortos porque el sol está descendiendo. Entonces él hace efectivamente unos arcos cada vez más cortos hasta el solsticio de invierno. Y después poquito a poco va creciendo, creciendo, creciendo hasta el solsticio de verano, en diciembre, que ya es el arco más grande. Bueno, eso lo hacen 6 meses. Entonces 6 meses asciende y 6 meses desciende. A eso llamamos el sol ascendente y el sol descendente. Bueno, con la luna es lo mismo. Hay una luna ascendente y una luna descendente. La diferencia es que la luna hace todo ese ciclo en 28 días, que es el tránsito de la luna alrededor de la Tierra. Y entonces en 14 días está ascendiendo y en 14 días está descendiendo, ya haciendo los mismos arcos que hace el sol. Así dicho, así también en un hiper resumen de los resúmenes de los resúmenes. Pero ahí está claramente expresado a qué nos referimos cuando hablamos de luna descendente. Es decir, que la luna está bajando, por lo tanto las aguas bajan, por lo tanto podemos hacer las podas, por lo tanto podemos hacer los trasplantes. ¿Ya? Y bueno, eso es para el día de hoy, sábado 10 de junio. Y habría que ver, pero ya nos quedan 5 minutos más. Sí, Cecilia, ¿querías decir algo más? Dale. Cuando comienza a subir el sol, comienza la agricultura, el año agrícola, ¿cierto? Eso fue lo que dijo, y eso es a partir del solsticio de invierno. Claro, esa es una manera... manera... Comienza a subir. Sí, esa es la manera que a lo largo de toda la historia de la humanidad se ha hecho así. Los pueblos originarios siempre han celebrado el inicio del periodo agrícola cuando el sol empieza a subir. Eso siempre ha sido así. Lo que pasa es que nuestro calendario hoy en día es un calendario gregoriano. Quien dice un calendario gregoriano, es decir, eso viene de Roma, hemisferio norte. Y ellos inician el año, ¿se fijan?, en enero. Y fíjense, en enero pleno invierno allá. ¿Se fijan? Y ahí inician el año. Pero a nosotros nos hacen copiar el mismo calendario cuando nosotros el invierno lo tenemos ahora, en junio. ¿Se fijan? Entonces eso tenemos que restablecer.
¿Sí? Que Robert tiene la mano levantada hace harto rato y yo ya Perdón. se me olvidó lo que quería preguntar, pero en el WhatsApp voy a poner mis preguntas. Perdón, Robert, no te había visto. Dime. Robert, No se lo voy a comentar. A ver, ¿sí? Te escucho. que tiene relación con la preparación de la tierra, del suelo. Te escucho muy mal. Por ahí, Sí, está mejor. no, le decía que lo voy a comentar a través del WhatsApp, Ah, ya. porque tiene relación con la preparación del suelo que estaba haciendo. Ya. Porque la idea mía es tecnificarlo, entonces estoy aplicando algunas cosas y estoy usando guano de caballo. Sí. Pero eso lo voy a comentar en el WhatsApp. Perfecto. Utilicen el grupo de WhatsApp lo máximo posible, porque ya les dije, si yo puedo responder si una pregunta corta, la respondo enseguida. Y si es algo que necesita más tiempo, entonces la vemos los días sábados. Pero adelante, adelante. Los invito a todos a que lo hagan. Eso enriquece para todos el curso. Y sobre todo hace que yo estoy, fíjense, yo les estoy dando un curso prácticamente a la carta. Quiere decir a la demanda de ustedes. Entonces yo desde allí, desde sus preguntas, puedo extraer aquellos aspectos que más les interesen y les puedo hacer un curso aparte, como ya les mencioné, por ejemplo, hacer un curso específicamente sobre preparados o sobre el compostaje. ¿Ya? Se nos terminó el tiempo. Se nos va a cortar. Yo creo que ha llegado el momento que nos despedimos. Cualquier cosa, nos vemos por el WhatsApp y me envían lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Les deseo lo mejor, una linda semana, ha sido un lindo encuentro y he estado muy, muy contento de compartir con todos ustedes. Gracias, Gracias. Gracias. Una linda semana. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Gracias.